bueno, vamos a presentaros un poco quién es esta persona, quién es este señor. Y bueno, vamos a empezar quizá hablando de las bóvedas, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos y efectivamente pues vamos a introducir esta figura un poco entendiéndola dentro del contexto, ¿no? Y como ya se ha dicho en la presentación, pues es un arquitecto nacido en Valencia, que luego trabajó primero en Valencia, luego en Barcelona, luego se trasladó a Estados Unidos y allí es donde quizá se hizo más famoso, más conocido, ¿no? Pero nos interesa verlo dentro de su contexto, entender de dónde viene, que es de aquí, y por qué tiene tanta relación con todo esto, ¿no? Bueno, pues las cúpulas como elemento son siempre algo muy impactante, ¿no? En la historia siempre se ha utilizado, en la historia de la arquitectura, la cúpula como elemento que de alguna forma sirve para impresionar, para dar empaque al edificio, ¿no? Para que la gente cuando entre en un lugar como este, que es el Panteón de Roma, pues se sienta como sobrecogido, ¿no? De un espacio tan increíble. Cúpulas y bóvedas, porque también, por ejemplo, la arquitectura gótica ha utilizado las bóvedas de una forma muy desarrollada, muy suntuosa, también para hacer espacios muy grandes, muy impactantes, muy fuertes y muy sobrecogedores, ¿no? ¿Cómo se construye todo esto? Y allí es donde tenemos que entrar un poco en temas de construcción, pero para entender de dónde viene Guastavino, ¿no? La bóveda de entrada pues, es un elemento que nace, es como si fuera un arco que vamos extendiendo, ¿no? Sin embargo, la cúpula es un arco que giramos sobre sí mismo, por eso normalmente la cúpula es una semiesfera, o más o menos una semiesfera, y sin embargo una bóveda es algo que cubre un espacio longitudinal. Podemos construir las bóvedas y las cúpulas de formas muy diferentes, pero orientativamente lo podemos, digamos, agrupar en dos familias. Las que durante la construcción son autoportantes, es decir, no necesito apoyarlas en nada, se construyen, las voy construyendo y se aguantan solas, y las que necesito apoyar en algo para poder ir construyéndola, que son las que llamamos pues, autoportantes, por ejemplo esta de aquí, que es una bóveda maya, o las que no son autoportantes y que necesitan toda esta parte de madera que veis aquí, que se llama cimbra, y que nos hace falta para poder apoyarnos y seguir construyendo. Las bóvedas con cimbra, que son las que veis allá arriba, evidentemente conllevan pues toda una estructura añadida que tenemos que construir. Tenemos que construir con madera una gran estructura que además se tiene que quedar allí durante todo el proceso de construcción hasta que se seque, digamos, la bóveda o frague la bóveda, entonces ya lo puedo quitar. Eso es una estructura compleja de construir y un sistema complejo y costoso y lento, además. Las estructuras autoportantes, a lo largo de la historia, si nos vamos a la antigüedad, lo que se construía, y luego veremos que las tenemos alrededor muchas veces, lo que pasa es que no nos damos cuenta, se construían por aproximación, que se dice, es decir, vamos poniendo las piezas acercándonos al centro, como con unos Lego, que vamos añadiendo, acercándonos al centro hasta que cerramos. Eso se puede hacer en bóveda o se puede hacer, esas son las casetas de piedra en seco que todos habéis visto muchas veces en el campo y se construyen exactamente de esa forma, acercando las piedras poco a poco hacia el centro, ¿no? Y aquí veis la cúpula interior donde veis cómo las piedras vuelan una encima de la otra hasta cerrar. Eso se suele hacer además en elipse normalmente, hasta que voy cerrando poquito a poquito. Este sistema existe desde siempre, ¿vale? Digamos que el ser humano, esa es casi la forma más fácil de cerrar una estructura sin madera. O sea, daros cuenta que para construir esto yo no necesito madera. La ventaja de eso es que puedo construir este tipo de estructuras, por ejemplo, en un desierto, donde no tengo madera, puedo construir porque voy haciéndolo con piedra, con piezas de tierra, con lo que sea, y no necesito ningún tipo de madera, ¿no? Estas son esas cúpulas por dentro, por aproximación, construidas con bloques de tierra, con adobe, ¿vale? Que hacen esas estructuras bastante espectaculares, son en Siria.
Pero bueno, si nos vamos a los casquetes polares, los iglús son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se construían con bloques o se construyen con bloques de hielo, ¿no? Y se va construyendo de la misma forma, por aproximación. ¿Cuál es la diferencia entre estas construcciones autoportantes y las que veíamos antes, ¿no? de las bóvedas con cimbra? La que veis aquí es una bóveda, como se construía, por ejemplo, la arquitectura romana. Mucha de la arquitectura romana estaba construida con este tipo de bóveda, donde los ladrillos se tienen que apoyar encima de esa estructura que os decía de madera, ¿no? La cimbra. La bóveda tabicada, que es la que tenemos en Valencia y que ahora veremos el desarrollo increíble que tiene en Valencia y es la que Guastavino se lleva a Estados Unidos, funciona sin cimbra. Es una bóveda de ladrillo, pero que se construye sin cimbra, sin necesidad de construcción en madera. Y es la que veis aquí abajo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Digamos, aproximadamente de una forma muy sencilla, una pone los ladrillos así y la otra los pone así. La diferencia importante es que en la bóveda tabicada se aguanta sola y se aguanta gracias al yeso, que ahora lo veremos, ¿no? Es un proceso constructivo tradicional de aquí que es súper ligero, súper rápido y muy económico, y por eso tanto éxito que tuvo. La bóveda tabicada se aguanta por su forma, es una cosa muy fina, muy fina, muy fina. Imaginaros que tengo simplemente una fila de ladrillos, es súper finita, no tiene nada que ver con la bóveda de rosca que va en el otro sentido, pero se aguanta por forma. Pues esta es la proporción que tiene una bóveda tabicada, que es exactamente la misma proporción que tiene una cáscara de huevo. ¿Vale? Si pensáis cómo es una cáscara de huevo, es súper finita, tiene la misma forma que una bóveda tabicada, una cúpula tabicada, y tiene la misma proporción. Es decir, es súper, súper, súper fina y sin embargo es muy resistente. Y eso se debe a su forma, simplemente a la forma. Es como una hoja doblada que aguanta por forma. Bueno, por lo tanto, ¿por qué tanto éxito de ese tipo de construcción? Por lo que os decía, permite construir estructuras muy grandes, muy anchas, ser muy ligera y muy rápida, con lo cual digamos que tenía todos los números para hacer una construcción de éxito. Lo único que necesita son ladrillos y muy finitos y además muy ligeros, no pueden ser muy pesados, si no la estructura no se aguanta, yeso, que es otra de las razones por lo que tenemos tanta aquí, porque esta es zona de yeso, toda la costa este de España es una zona yesífera, donde el yeso es muy común y en la construcción tradicional lo encontramos por todas partes. El yeso lo que tiene es que fragua muy rápido, es como un pegamento rápido, hiper rápido, con lo cual puedo pegar los ladrillos muy, muy rápidamente y se aguantan solos. Y ahora veréis unas imágenes para que lo entendáis. Este es el sistema, es decir, es ir poniendo pues con yeso, ir juntando los ladrillos sin necesidad de apoyarnos en nada. Parece a veces, la primera vez que uno lo ve dice, ¿y esto aguanta? Pues sí, aguanta, ¿eh? Y normalmente pues tiene el espesor de un ladrillo. Aquí veis algunos ejemplos, en este caso son escaleras, ¿vale? Muchísimas de las escaleras valencianas del centro histórico mismo están hechas con este tipo de bóvedas, con bóvedas tabicadas. Y aquí, a ver si funciona, tenemos un vídeo para que veáis la rapidez con el que se construye todo esto. Este Salvagomis es un bovedero de aquí, de Valencia. Es, de Vétera. De Vétera. Es un artista, ¿vale? Es lo que podríamos decir un maestro realmente de obra. Es una persona que controla muchísimo esta técnica, como veis. Parece muy sencillo, no es tan sencillo como parece, pero la verdad que hecho por él es súper sencillo. Simplemente coger un ladrillo con yeso en dos lados, como veis, lo pega como si fuera un pegamento rápido, repasa un poquito la junta, el tiempo de repasar la junta, el ladrillo pues ya se aguanta solo.
Y así, uno por uno, va construyendo. Este sistema es muy, muy rápido. O sea, imaginaros que una escalera de 4 pisos la pueden hacer pues, en menos de una semana. ¿Vale? Es mucho más rápido que utilizar el hormigón que utilizaríamos hoy en día. Bien, pues esto históricamente lo tenemos en Valencia en muchísimos edificios, lo teníamos en el Palacio Real, que ya no tenemos, y es de las primeras bóvedas tabicadas de Valencia, pero que ya no lo tenemos. Pero sin embargo seguimos teniendo de las más antiguas en el convento de Santo Domingo, ¿vale? Que allí siguen. Pues allí tanto en el claustro como en la capilla, en diferentes salas y demás, y muchísimas más que tenemos en la arquitectura medieval valenciana. Evidentemente está muy ligado a nuestra tradición cerámica. En Valencia hay muchísima tradición cerámica, no solo de ladrillos, sino de toda la cerámica decorativa. Y luego también de las tejas vidriadas. Por eso también luego esa relación de esas cúpulas, las cúpulas azules, conocidas como las cúpulas azules de Valencia y demás, ¿no? Con toda esa tradición de la teja vidriada. Pues la cúpula de la Virgen de los Desamparados pues está hecha con bóveda tabicada. Sobre todo bueno, en el casquete interior, fundamentalmente, el que está pintado, de hecho, es una bóveda tabicada. Pero bueno, la mayoría de cúpulas de Valencia, y Valencia, sabéis que en el 18 era conocida como la ciudad de las cúpulas y de los campanarios. Pues todas esas cúpulas eran de bóveda tabicada. Pues aquí veis, pues todos los retratos de Valencia eran siempre de cúpulas y campanarios, ¿no? Todas las imágenes, fotos y grabados y demás. No solo se hacen cúpulas y bóvedas, se hacían también las bovedillas de los forjados, de los pisos, ¿no? De hecho, pues si veis en la mayoría de casas del centro histórico de Valencia, los forjados están hechos de vigueta de madera y bovedillas que están hechas con bóveda tabicada, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos para ver cómo estaban construidos con la vigueta de madera y apoyada la bóveda tabicada, con más, menos decoración, pero detrás de esas decoraciones están las bóvedas. También escaleras, ¿no? Como os enseñaba antes, con desarrollos más sencillos o más complejos, pero la lógica es siempre la misma, una bóveda tabicada de base y luego se construyen los escalones encima. O las casetas de volta, ¿no? Que tenemos ya un poquito más al norte, hacia Castellón, donde pues, eran edificios tradicionales como de campo, donde estaba la caseta y luego simplemente cubierto con una bóveda tabicada. Tenemos tratados históricos, tratados de construcción, que tratan de estas bóvedas, con lo cual estas bóvedas, digamos que llegan realmente al mundo de la construcción, de la arquitectura, a través de toda esta tradición constructiva. Y allí es donde llegamos a Guastavino. Guastavino nace en Valencia, estudia en Valencia, trabaja en Valencia en un despacho de arquitectura y luego ya se traslada a Barcelona, pero está aquí, o sea, nace aquí y respira esa arquitectura tradicional, ¿no? Y está rodeado de bóveda tabicada. En su desarrollo luego posterior, tanto en Barcelona como sobre todo luego en Estados Unidos, pues hace bóvedas tabicadas, cúpulas y bóvedas tabicadas, y vive de eso realmente, ¿no? Y hace pues unos objetos estupendos que muchas veces no se relaciona o no se relacionaban con él, porque él trabaja de constructor fundamentalmente, él construye la bóveda, pero en el edificio proyectado por otro arquitecto. Por eso no es tan conocido por la historia de la arquitectura, porque él no firmaba el edificio, construía la bóveda. Entonces, claro, luego realmente esos edificios cogían su fuerza gracias a sus bóvedas y sus cúpulas, ¿no? Un poco lo que os enseñaba antes del Panteón de Roma, coge su fuerza de la cúpula, es lo mismo en estos casos, ¿no? Pero el edificio era de otro. Hace edificios de todo tipo, también funcionales, fábricas y demás, que luego veremos con más detalle. Lo que sí que es interesante que en los proyectos que él hace, o sea, en las construcciones que hace de bóveda, cuando los arquitectos norteamericanos hacían sus proyectos, como veis aquí en el recuadro rojo, lo dejaban en blanco,
no pintaban nada donde iba la cúpula, simplemente ponían bóveda de Guastavino. Ya está, ya se apaña Guastavino en hacer la bóveda porque sabe hacerla, yo no tengo que preocuparme, ¿no? Y así eran casi todos los planos de ellos, ¿no? Bueno, en realidad Guastavino son dos, ¿vale? Rafael Guastavino se conoce como Rafael Guastavino, pero son dos Rafael Guastavino, el padre y el hijo. El padre es el que nace en Valencia, el hijo nace en Barcelona y luego se trasladan, cuando el hijo es pequeño, tiene solo 8 años, se trasladan a Estados Unidos y allí es donde tienen su gran desarrollo, ¿no? y donde construyen tantos edificios. Con lo cual digamos que el padre construye algo en Valencia, construye en Barcelona, construye algo en Huesca y luego se traslada a Estados Unidos. Y el hijo construye muchísimos edificios que ahora veremos en Estados Unidos, pero algunos edificios también en el resto del mundo. Entre los dos montan una empresa que llega a construir más de 1000 edificios. O sea que realmente es una empresa con un desarrollo muy, muy importante. Aquí veis los números, no sé si se verán, pero los números de la cantidad de edificios que construyen en Estados Unidos, que construyen más de 1000 edificios en Estados Unidos, de los cuales 363 en Manhattan, ¿vale? En Nueva York, con lo cual, pues evidentemente es muchos allí, pero tener en cuenta que también construyen muchísimos edificios representativos del resto de Estados Unidos. Aquí veis el pico de edificio que construyen y lo que es interesante que esto se solapa la vida del padre, digamos la actividad del padre con la actividad del hijo. Y si os dais cuenta, cuanto más edificios construyen es cuando están los dos, pero luego el padre muere más o menos por la mitad de ese pico y el hijo continúa, pero el hijo casi construye mucho más edificios que el padre. Lo que pasa es que, no sé, yo la sensación siempre que he tenido es que el padre es un poco la personalidad genial, ¿no? El que al principio se le ocurre pues montar todo el tinglado, irse a Estados Unidos, trasladar todo esto, y el hijo es más empresario. Es capaz de controlar, a lo mejor de tener 20 obras abiertas a la vez, ¿no? En Estados Unidos, para acá, para allá, no sé. O sea, tiene esa capacidad de empresario, pero realmente tienen un desarrollo muy, muy importante. Bueno, estos son números, pero simplemente para que tengáis una idea, más de 1000 edificios en 14 países, aunque la mayoría en Estados Unidos. Construyen aularios, academias, colegios, capillas, escuelas secundarias, bancos, ayuntamientos, edificios gubernamentales, casi todos son edificios públicos, la mayoría. Luego también edificios de vivienda, pero la mayoría son edificios públicos, hospitales, museos, bibliotecas públicas, estaciones, mausoleos. O sea, realmente un desarrollo importantísimo. Además, haciendo encuestas, resulta que entre los 10 edificios más bellos de finales del 19 en Estados Unidos, a la gente cuando le preguntan, 8 son de Guastavino, ¿vale? O en 8 participó Guastavino. Igual que de todos los edificios más destacados de Manhattan, la mayoría también están construidos por Guastavino. Guastavino, como os decíamos al principio, realmente estaba al borde de perderse casi en su memoria. ¿Por qué? Porque no firmaba los proyectos, porque solo construía las bóvedas solo, entre comillas solo, ¿no? Y fue gracias a un señor que es George Collins que bueno, pues estaba detrás del tema y se enteró que estaban deshaciendo la fábrica de los Guastavino cuando la vendieron. Y llegó corriendo a la fábrica y resulta que estaban tirando todo. Estaban tirando el archivo, estaban desmantelando la fábrica, las oficinas y demás. Y fue él que salvó todo ese material y lo llevó al archivo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y por eso ahora tenemos tantos dibujos y tanto material de Guastavino. Si no hubiese sido por este señor, pues hubiese perdido todo. Bueno, hace unos años, además, siguiendo la pista valenciana de Guastavino y tirando un poco del hilo de este árbol genealógico de la familia valenciana de Guastavino, tirando del hilo, resulta que, bueno, pues descubrimos que Guastavino era como el tataranieto, digamos, de un tal Juan José Nadal. Y bueno, Juan José Nadal puede ser un nombre más o menos común, pero resulta que no era uno cualquiera.
Y bueno, pues aquí tenéis los documentos que comprueban, digamos, su genealogía, ¿vale? Pero bueno, resulta que este Juan José Nadal, tatarabuelo de Guastavino, en realidad era un arquitecto bastante conocido del siglo XVIII, que nació en Belchite, que construyó bastante, sobre todo en la zona de Aragón, pero que también llegó a construir en la costa valenciana y sobre todo lo que es más conocido, bueno, estos son algunas de sus iglesias que, si os dais cuenta, arriba veis que tienen bóvedas. Y quizá la más conocida es San Jaume de Villarreal, que es una iglesia completamente cubierta con bóvedas y además con 2 niveles de bóveda. Tiene las bóvedas abajo, no sé si hay una foto, sí, bueno, aquí en este dibujo algo se ve. Hay unas bóvedas abajo, que son las que cubren la iglesia, y luego unas bóvedas para crear la cubierta, con lo cual hay un doble nivel de bóvedas, que además es el mismo sistema que Guastavino utiliza en la Catedral de St. John the Divine en Nueva York, cuando él pues, construye esa cubierta en St. John the Divine en Nueva York, pues de alguna forma utiliza esa tradición del tatarabuelo. Estamos convencidos que, claro, estas cosas se cuentan en la familia. Es difícil que Guastavino haya pasado por su familia sin enterarse que su tatarabuelo era un arquitecto y sin haber visto los edificios de su tatarabuelo, ¿no? Con lo cual, un input más, digamos, que tenía de relación con la arquitectura local y con la técnica constructiva. Bueno, pues Guastavino, aquí veis ya sus patentes, porque lo que hace, que siempre se dice, Guastavino patenta el huevo, de alguna forma patenta el huevo, pero realmente cuando él llega a Estados Unidos, tiene que de alguna forma proteger sus inventos, ¿vale? Y entonces patenta el huevo, efectivamente patenta la bóveda tabicada, no exactamente, porque él introduce una serie de modificaciones, por ejemplo el cemento y demás, que luego Fernando hablará más del tema, por lo que sí que patenta algo que no es exactamente la tradición, pero igualmente lo tiene que patentar en Estados Unidos porque si no todo el mundo hubiese hecho lo mismo, ¿no? Bueno, y esto es simplemente para acordarnos que no solo se traslada, digamos, esa técnica a Estados Unidos a través del propio Guastavino, sino que anteriormente la bóveda tabicada había ido por varios constructores y varios arquitectos valencianos, había ido ya a América, ¿no? Por ejemplo, Fray Domingo de Petrés, que era de Petrés, de aquí, ¿no? Y que había ido también a América, en este caso a América Latina, pero bueno, que se había ido trasladando esta técnica anteriormente también. Bueno, ya te dejo la palabra. Bueno, pues vamos a ver este Guastavino misterioso de dónde sale, porque es como muy de aquí. Aquí estáis viendo bueno, una foto de la Plaza de la Virgen con la última manzana antes de demolerla. Bueno, pues Guastavino nace en este edificio de aquí, ¿no? Luego, con el tiempo, se traslada desde este edificio, estaba justo al lado de la portada barroca, se traslada aquí a la calle de la Verónica, donde, por cierto, durante 2 años fue vecino de José Martí, el que sería el héroe de la independencia cubana, que se traslada con su familia. Sabéis que su padre era de Cabañal y viven durante 2 años en Valencia antes de volver otra vez a Cuba. Bueno, pues resulta que la familia Guastavino, la familia de José Martí, estaban casi puerta con puerta. Sabemos que iban a la misma escuela, a una escoleta que había en la calle ancha de la Platería. A ver, son cosas que salen y que al final, mira, son datos interesantes. Ahora, si queréis saliendo, podéis ir a la calle de Verónica, porque está la placa de José Martí, pero no está la placa de Guastavino. A ver si acabamos de reivindicar la figura, porque a Guastavino haría falta ponerle una calle en esta ciudad, por lo menos eso. Bien, ¿en qué entorno nace Valencia? Pues nace en este entorno. Esta es una litografía de Guesdon. Estaba en ese momento José Campo de alcalde de la ciudad y bueno, hace pocos años se había inaugurado en la fábrica de la Batifora. Santiago Dupuy de Lom había introducido por primera vez la máquina de vapor en la industria sedera, después de una primera introducción que había en Cataluña. Esta fue la segunda. Quedaros con el nombre de Santiago Dupuy de Lom porque luego lo recuperaremos. El ferrocarril llega a la ciudad, digamos las primeras líneas de ferrocarril. Todo esto lo vive Guastavino, incluso la traída del agua potable a Valencia con el depósito que ahora mismo pues, es el museo de la ciudad en Mislata. Y en este momento se están construyendo
cosas increíbles en la ciudad y algunas de ellas existen todavía. Aquí tenéis arriba, a la izquierda, tenéis una estufa o un invernadero acristalado de metal y de cristal construido en 1860, que yo sepa, y creo que es cierto, es el primero que hay en España de esa envergadura, y lo sorprendente es que está en pie todavía. O sea, ya tenéis otra excursión que ir al botánico a verla porque existe todavía esa estructura. Fue todo un alarde dentro de estas construcciones que eran muy raras en aquella época. Debajo de esa estructura pues vemos los baños de la Florida, que hacen unos baños flotantes de madera, digamos, eso sí que han desaparecido, y luego la Plaza de Toros, que también la tenemos aquí al lado. Bueno, estas tres estructuras, esta combinación de hierro, vidrio, madera, ladrillo, todo esto es del mismo arquitecto, un gran arquitecto que tenemos de la época, que es Sebastián Monleón. Hemos estado investigando, algún día sabremos con quién trabajó Guastavino cuando era joven, no lo sabemos todavía. Una de las ideas que tenemos es que quizá haya trabajado con este arquitecto, pero bueno, todavía no lo sabemos. Valencia en aquel momento también era esto, o sea, pero esto una imagen de Honoré Daumier, de una reyerta en la Plaza de las Bochas, pues digo, cuando alguien no está de acuerdo, pues se arregla todo con cuchillo. O sea, tenía esa fama un poco de levantisca, ¿no? De ojo que Valencia, mira bien porque a lo mejor te pasa algo, ¿no? Incluso tenemos los datos de Stanley, Henry Morton Stanley, el periodista, el que descubrió a Livingstone en África. Él pasó por Valencia, también hace unas referencias de la ciudad y de cómo vivía la ciudad, incluso describe bastante bien el puerto de aquel momento, etc. Bueno, todo ese ambiente, más lo que estaba comentando Camila de las bóvedas, de todo ese contexto de las bóvedas, de todo lo que estaba viendo él de joven allí, nos da como fruto un joven que emigra, digamos, a Barcelona, a casa de un tío, para estudiar maestro de obras. Él realmente era violinista antes que querer ser arquitecto, quería dedicarse a la música, pero cuando descubre su tatarabuelo Juan José Nadal, a través de su abuela, que había, digamos, que era el nexo de unión, ¿no? Pues se queda tan fascinado, probablemente porque visitas esas obras de su tatarabuelo, que decide ser maestro de obras y va a Barcelona. Ahí tenemos a Guastavino aquí sentado, el segundo por la izquierda. En Barcelona en aquel momento se estaba haciendo el ensanche y tenía este aspecto. Y Guastavino, seguramente porque era una persona muy lanzada para adelante y con mucha capacidad, y también porque al principio un empujoncito le viene bien a todo el mundo, y su tío era una persona bien posicionada en la ciudad de Barcelona, pues con menos de 30 años es el arquitecto que más edificaciones hace en el ensanche de Barcelona, además de Josep Oriol, que era el arquitecto privilegiado de la burguesía. Y se especializa sobre todo en edificios de chaflán. Aquí hay algunos, hay más. Pero claro, él crea los primeros edificios de chaflán que hay en el ensanche de Barcelona, y se inventa algunas cosas que hasta entonces no se habían, prácticamente se estaba inventando los edificios de chaflán, no era una cosa muy común. Entonces, bueno, él decide colocar siempre las entradas por el centro del chaflán. Eso es una cosa que ahora nos parece normal, pero si vemos otros edificios de la época, pues el chaflán lo veían como algo incómodo. Él dice, no, algo incómodo, esto hay que darle como la parte principal, ¿no? O empieza a hacer los miradores de esquina, los hace acristalados, o hace patios muy grandes para que ventile bien, etc. Es decir, empieza a ser famoso dentro de su propia línea. También conoce a otros terratenientes de la época. ¿Quién de vosotros no ha estado en el monasterio de Piedra? Pues en 1870 el propietario del monasterio de Piedra, Juan Federico Muntadas, invita a Guastavino para que le asesore sobre el proyecto que tiene de hacer un balneario allí, de hacer una hospedería, etcétera, que luego al final no llegó a nada, pero bueno, allí estuvo. Y también se especializa en hacer industrias, hacer fábricas, ¿no? Sobre todo de la seda, ¿no? Aquí tenéis la fábrica Bayó, con el edificio de las hilaturas, que tiene unas escaleras magníficas, digamos, apechinadas, que veis que no tiene ningún corte. La escalera es toda una superficie continua, como si fuera una monda de naranja continua que sube, ¿no? Y luego tiene estos espacios semienterrados, que es en la sala de tejidos. Aquí dentro de lo que es los hilados, veis el espacio por dentro,
Y aquí lo veis pues ocupado con todas las máquinas. Esas máquinas de ahí se llamaban self-actinas, viene del inglés self-acting, se habían inventado hace poco. Eran unas máquinas que prácticamente lo que hacían era mecanizaban mucho el sistema de producción, de manera que prescindían de mano de obra, sobre todo de mano de obra especializada. Era una máquina self-acting, automotriz, ¿no? Y eso provocó pues, una revolución en toda la industria sedera, pues, de todo el mundo, porque echaron a mucha gente a la calle. Prácticamente con un niño o una niña era suficiente para llevar a esas máquinas. Aquí tenéis algunas de museo y aquí tenéis hasta arte de la época en la cual, pues mira, las niñas trabajaban en las selfactinas. Y esta es la sala de tejidos, que está semienterrada, tiene todas estas cúpulas sobre delgadas columnas de fundición y con un óculo encima que permitía ventilar e iluminar, ¿no? Todo esto que está haciendo Guastavino en aquel momento no era muy común, estas fábricas, y prácticamente estas fábricas, la gente va a copiar este tipo de fábrica en las siguientes que se van a hacer. Es decir, que también igual que va a marcar en algunas cosas el rumbo de lo que va a ser el ensanche de edificios del ensanche, también marca el rumbo de un tipo de edificios de fábricas. Aquí lo tenéis en marcha. Bueno, cuando hace esta fábrica, que tenía 26 años, ya se pone en contacto con muchos industriales de la época que van a ser importantes en su vida. Vamos a señalar sobre todo al padre de Eusebi Güell. Eusebi Güell sería el mecenas de Gaudí, lo conocéis por eso sobre todo, y su padre era Joan Güell. Bueno, pues ellos son en parte algunos de los subcontratas de la obra. Y este edificio, lo curioso que tiene es que, aparte de ese uso de la bóveda tabicada, usa por primera vez el cemento en vez del yeso. O sea, usa el yeso en la primera capa y luego usa cemento. Y la gente dice, cemento, pero eso es carísimo. O sea, el cemento en aquel momento era relativamente caro, era una cosa moderna, una cosa bastante difícil de conseguir. Por lo menos el cemento Portland, que llamamos ahora, era muy difícil de conseguir, ¿no? Había que traerlo de Inglaterra, etcétera. Bueno, él se empeña, utiliza el cemento porque dice que confía en que el cemento es más impermeable, más duro y permite hacer las bóvedas más anchas. Y esa es un poco una de las aportaciones de Guastavino, que añade cemento a las bóvedas, que era un material moderno, ¿no? Y también de vez en cuando echa algún tirante. Bien, el cemento también lo usa, por ejemplo, en algunas viviendas y lo usa de una manera que también era rara. Se había usado así en Inglaterra o a veces en Francia, pero aquí era muy raro utilizar el cemento para hacer decoración, para hacer una decoración artificial, piedra artificial. Es decir, se contrataba un escultor, esculpía de alguna manera en madera, en bajo relieve, se echaba el cemento y se creaba el molde para hacer luego. Bueno, pues esto también es una cosa que Guastavino estaba muy al día de lo que se estaba haciendo fuera, porque era muy raro en aquel momento. De hecho, se había presentado en la exposición de París en 1867 un sistema de piedra artificial para hacer decoraciones, pues en el 68 ya está haciendo ahí decoraciones en Barcelona, ¿no? Bien, y él se construye una casa para sí mismo, que no existe ya, por desgracia, en la calle Aragón, cruce con Laurea, en la cual incluso se trae el cemento Portland de Inglaterra. Dice, no, esto voy a traerlo cemento Portland, que me ha dicho que es el mejor cemento. Y experimenta allí, hace experimentos con ese nuevo cemento. Entre otras cosas, Guastavino también hay una época que quizá sea por la inestabilidad de la gloriosa, de la Primera República, etcétera, que parece que todo se para a principios de los años 70, se compra unos terrenos en Huesca y se dedica a cultivar vid y a hacer vino. Esto es una cosa que nos sorprende. Dice, bueno, abre como una vía nueva, ¿no? Pero esto le interesaba a una persona inquieta y tenía muchas líneas abiertas, ¿no? Entonces, también hay que contar que en aquel momento la filoxera había llegado a Francia y prácticamente hacer vino en España era un negocio fantástico. Y él tenía tantas relaciones con terratenientes y con burgueses que yo creo que él también quería pues también hacer dinero, ¿no? Bueno, pues se dedicó a hacer vino, incluso haciendo vino, digamos, allí tuvo relación con el político, con Joaquín Costa, que vivía justo allí, incluso llegó a trabajar en aquella zona, e incluso aplica sistemas con máquinas de vapor para la agricultura, también por primera vez. Lo que pasa que, curiosamente, esta aventura que hace junto con un cliente suyo, que es Lorenzo Oliver, bueno, pues él se va a Estados Unidos y prácticamente se queda ahí Lorenzo Oliver cultivando el tema y prácticamente pues Lorenzo Oliver es quien recibe un poco luego las
las glorias, porque Alfonso XIII, Alfonso XII, perdón, Alfonso XII le nombra marqués o conde de San Juan de la Violada, ¿no? Justo cuando Guastavino se va. Bien, y cuando está allí, pues también se dedica a fabricar, a través de un productor, a fabricar yeso, a fabricar cemento, o sea, a buscar que alguien fabrique cemento Portland en España, que no haya que traerlo desde Inglaterra, ¿no? Bien, esta es la última obra que hace como arquitecto y en España, que es el Teatro de la Masa en Vilassar de Dalt. Es un teatro magnífico, si no tenéis ocasión, por favor, ir a verlo porque vale la pena. Y empieza a haber una situación un poco extraña en la cual prácticamente mueren sus padres, mueren sus tíos, mueren muchos de sus hermanos. Hay 2 hermanos que emigran a Cuba en 1870 también con toda la inestabilidad, y dentro de este árbol genealógico que veis aquí, donde prácticamente van desapareciendo las referencias locales que tiene. También se llevaba muy mal con su mujer, al final se separan, en aquella época era una cosa muy fuerte, y al final decide escaparse de la mujer, va a Argentina, y él se va a Estados Unidos junto con el hijo pequeño. ¿Digo yo? Bueno, pues cuando llega a Estados Unidos las pasa muy mal, lo pasa francamente mal, pasa los primeros años que le pilla incluso alguna crisis, lo que se llama el pánico, una pequeña crisis de 1884, es un poco ingenuo, es muy echado para adelante, invierte sin pensar, bueno, tiene esas virtudes que son defectos a la vez, ¿no? Al final es echado para adelante, pero que al final tiene problemas un poco de no parar a pensar, ¿no? Y aquí cambia su suerte. Esto es el sótano de la Biblioteca Pública de Boston. Estamos en 1886 y se habían construido estos pilares, ¿no? La biblioteca la habían diseñado McKim, Mead and White, son arquitectos súper famosos de Estados Unidos, y tenían los pilares y tenían unas vigas metálicas. Y él llega allí y casi no hablaba inglés, sabemos que hablaba francés, pero inglés hablaba fatal, la verdad es que daba pena hablando inglés por lo que dicen, pero bueno. Y dice, mira, si me das todas las vigas metálicas que hay aquí, yo te lo hago todo en bóvedas. Y además las bóvedas, pues al fuego no va a problema. Si pones una viga metálica con fuego, pues se te derriten. McKim le mira así y dice, ¿qué hago? ¿Me fío de él o no me fío de él? Y al final dice, bueno, me voy a fiar de él. Se fía de él, le da las vigas metálicas, él vende las vigas metálicas, ¿vale? Y se pone a hacer las bóvedas, pero no encuentra ladrillos para hacerlo. Los ladrillos que había allí son los ladrillos que a lo mejor tenéis en la imagen de alguna película de Londres o de Boston o de Nueva York, que son los ladrillos negros, rojos, así un poco negruzcos, así pesados, gordos, y eso no le valía para hacer las bóvedas. O sea, era un ladrillo que estaba con el yeso y bueno, tenía que esperar mucho tiempo, ¿no? Esa ventaja de hacerlo rápido no la tenía. Entonces hace averiguaciones y no encuentra el ladrillo total. Digamos, coge el móvil de la época, evidentemente no el móvil, y llama a Valencia o escribe a Valencia y dice, necesito un barco de rasillas, de ladrillos amarillos de estos valencianos de toda la vida, de estos ladrillos un poco calizos, y lo quiero ya en Boston, ¿no? Le traen el barco de Valencia, de eso tenemos hasta el pedido, le traen el barco de allí y dice, ah, fantástico, ahora ya puedo hacer la bóveda tabicada. Y se pone a construir la bóveda tabicada y cuando llega McKim, coge el ladrillo y dice, pero si esto no pesa nada, este ladrillo no vale. Y dice, me estás engañando. Y dice, no, tranquilo, easy. Y dice, no, vamos a ver. Entonces le explica, dice, no, es que para hacer mi técnica yo necesito estos ladrillos. Bueno, hay un momento de crisis allí, casi a punto de reventar todo, pero efectivamente le hace unas cuantas pruebas y dice, ah, vale, me fío. Porque realmente el ladrillo, aquellos ladrillos para ellos le saben a filfa. O sea, dice, este ladrillo no parece cartón piedra, ¿no? Bueno, y esta es una foto que se hace él subido a los arcos, ¿no? Y esto es luego lo que hace para demostrar que aguanta, porque allí le dicen, bueno, pero esto aguanta, si es muy delgadito, si esto es como un huevo, no aguanta nada. Y de aquí tenéis una bóveda que casi no se ve y encima tenemos 56 toneladas de lingotes, 56 toneladas sobre una bóveda, como diciendo, ¿queréis más? Te pongo más, pero es que ya no me caben arriba. Yo si quieres te sigo poniendo, ¿no? O cuando de repente llama a toda la prensa de Nueva York, hace un edificio y dice, voy a quemar el edificio, venga. Y entonces hace una falla ahí y dice, venga, voy a hacer a quemar el edificio, ¿veis? Y después de 3 horas hay gente esperando a que aquello se derrumbara y no se aguantan. ¡Wow! Éxito, ¿no? Digamos, bueno, escribe libros, hace difusión de las técnicas, hace patentes, él, su hijo también. Y estos son edificios de los
de esos 1000 edificios que hay, algunos ejemplos de los edificios que hay en Nueva York. Incluso esta biblioteca en Albany, que la hace imitando la biblioteca de Saint-Geneviève de París. Estas son fotografías suyas de publicidad, de su propia publicidad. Y bueno, allí además también tiene la virtud de encontrar buenos amigos o encontrar buenos contactos. Y uno de ellos es este señor, que habría que reivindicar también, es José Francisco Navarro, es un guipuzcoano que vivía en Nueva York desde hacía años, que era un genio de los negocios y llegó a ser el hombre más rico de Estados Unidos, probablemente el más rico del mundo, pero sabemos que el más rico de Estados Unidos, por ejemplo, por poneros un ejemplo, porque hizo múltiples negocios, de repente quería hacer una naviera, bueno, pues se asocia con Vanderbilt, pues bueno, pues es un buen socio para una naviera, ¿no? O es el responsable de hacer el ferrocarril sobrelevado de Nueva York, José Francisco Navarro, y para eso se asocia con un señor George Pullman, que es el de los vagones Pullman, ¿vale? Este ferrocarril ya desapareció, pero ese ferrocarril está hecho por este español, ¿no? O de repente llega un jovencito que apenas tenía 30 años, se llama Thomas Alva Edison, inventa un nuevo sistema de iluminación y dice, bueno, yo invierto contigo. Y es uno de los primeros socios de la empresa de Edison de electricidad, para la cual trabajaron los guastavinos, o sea, las sedes, los edificios de Edison en Nueva York los hacen los guastavino. Y José Francisco Navarro también había hecho algún experimento edificando, se había hecho promotor inmobiliario, lo hizo una vez y dijo, ya no quiero más, ¿vale? Porque se volvió loco. Hizo lo que llamaban los Navarro Flats, los apartamentos Navarro, estaban justo enfrente del Central Park de Nueva York, estos árboles son del Central Park, y estos apartamentos que se llamaban Valencia, Granada, Lisboa, Madrid, o sea, tenían cada bloque tenía un nombre y eran todo de ciudades de la península ibérica. Bueno, eran apartamentos, eran lo que se llamaba entonces rascacielos, estamos hablando de 8 o 9 plantas, ¿vale? Tenían, atención, los primeros edificios de vivienda que tienen ascensor en Nueva York, los primeros edificios de vivienda que tenían telefonillo, los primeros edificios con agua de servicio, agua caliente que subía arriba y tenía un contador, digamos, de medición del agua, que también era una patente de José Francisco. Vaya, un genio de los negocios. Bueno, pues este señor cuando hizo estos edificios se volvió loco porque quería un cemento fiable. Y el cemento que había allí era el cemento Rosendale, que es un cemento natural que vendían allí hace de toda la vida. Y él probó con el Rosendale, probó con el Portland, pero el Portland estaba medio hecho, o sea, no eran cementos muy fiables, y dice, esto no puede ser, hay que hacer un cemento Portland como Dios manda, ¿vale? Entonces va a Inglaterra, compra un sistema, una patente para hacer cemento Portland con un horno así en forma cilíndrica rotatorio, y lo desarrolla y se convierte en el primer productor del mundo de cemento. Se queda con la adjudicación del Canal de Panamá, digamos, y en 1904 era efectivamente la persona más rica de Estados Unidos. Es todo un personaje, muy conocido en Nueva York y aquí no lo conocemos, no sé por qué. Pero bueno, a todo esto, Guastavino, sabemos que estaba por medio cuando aparece esa fábrica de José Francisco Navarro, llama a su amigo Eusebio Weil, el mecenas de Gaudí, ¿no? Y le dice, mira, que aquí un sistema de fabricar cemento Portland que es fantástico. Y entonces Eusebio Weil, que tiene un buen olfato, invierte en la fábrica de José Francisco Navarro y le pide a José Francisco Navarro que le asesore para crear una fábrica de cemento Portland en España, que quiere él también montar una fábrica con esos nuevos hornos. Por cierto, esos hornos son los que todavía hoy utilizamos para hacer el hormigón, el cemento Portland. No ha cambiado gran cosa, ¿vale? Bien, esa es la fábrica de cemento Aslan, que os sonará porque ha funcionado hasta hace poco. Digamos, se acaba de construir en 1904, 1905 y el proyecto lo hace los Guastavino. Esta es la fábrica en pleno funcionamiento. Y bueno, luego todo el modernismo catalán, digamos, sobre todo el que venía de Eusebi Güell, Gaudí, utiliza ese cemento Portland que viene de Aslan. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en Barcelona mientras tanto? Que estaba pasando en Barcelona mientras tanto, que todos los de la segunda generación después de Gaudí, después de Guastavino,
cuando eran estudiantes les habían llevado, y esto lo sabemos, en la Escuela de Arquitectura les llevaban de paseo a ver los mejores edificios modernos de Barcelona y eran los de Guastavino. Por ejemplo, la fábrica era... Entonces la gente aprendía de lo que veía. Entonces no se puede decir que el modernismo catalán tenga la bóveda tabicada gracias a Guastavino, pero sin Guastavino no hubiera sido igual, porque ese uso tan intenso de la bóveda tabicada es gracias a Guastavino. Aquí tenemos obra de, por ejemplo, de Domènech i Muntaner, o estas son obras de Gaudí, también basadas en el uso de esa bóveda tabicada. De hecho, uno de los edificios quizá más desconocidos de Gaudí es el proyecto para el Hotel Attraction en Nueva York. Es un proyecto que no se llegó a construir, que tenía esas formas un poco parabólicas que veis aquí. Hubiera sido uno de los edificios más altos de Nueva York. Aquí tenéis una figuración de cómo hubiera estado ese hotel actualmente en el contexto de Nueva York. ¿Y a alguien se le ocurre o alguien tiene alguna duda de quién hubiera construido ese hotel de Gaudí en Nueva York si se hubiera llevado a cabo? Yo no tengo ninguna duda. Evidentemente estaba pensando en los Guastavino. Bien, también Guastavino trabaja él construye también la bóveda del Parlamento indio, el actual Parlamento indio. En aquel momento se está construyendo en la ciudad de Nueva Delhi, lo estaban construyendo todavía los ingleses, ¿no? Era como una especie de parlamento, digamos, autonómico, pero ahora mismo es el Parlamento de India, y todas esas cúpulas están cubiertas con ladrillos de Guastavino, que en este caso Guastavino hijo, que trabajó con ingenieros acústicos para crear ladrillos que absorbieran mucho el sonido, que se pudiera estar en un espacio y que se oyera correctamente. Bien, aquí tenéis algunas imágenes de la construcción de ese Parlamento y las imágenes del Parlamento. Es uno de los edificios más difíciles de visitar en la India, es imposible, o sea, hemos hecho horas delante de la embajada, horas justo delante de la puerta del Parlamento, no hay manera de entrar allí porque todo lo ven como un peligro. Bueno, mala suerte. Por último, también hacen la iglesia de San Vicente Ferrer en Nueva York. Si vais a la iglesia de San Vicente Ferrer en Nueva York, pues aparece también la bóvedas de Guastavino hijo. Y esto nos lleva a pensar diciendo, ¿qué relación tenían los Guastavino, o sobre todo Guastavino padre, con su ciudad natal cuando estaba en Estados Unidos? ¿Tenía alguna relación? Entonces, bueno, para responder a eso quizá tenemos que echar un poco para atrás y saber que Guastavino, cuando estaba en Barcelona, él participó mucho en las exposiciones universales, llevando sus proyectos. Esta es la Exposición Universal de Viena de 1873, presentó algún proyecto, ganaba siempre algún diploma. Por cierto, el representante de esa exposición universal español era... Ay, no me sale ahora. Juan Navarro Reverter, no me salía. Juan Navarro Reverter, nombrado por el gobierno español, cuando se hizo la Exposición Universal de Filadelfia en 1876. También Guastavino presenta proyectos, incluso gana un premio más gordo, más sonado. Representante, ¿quién va a ser? Pues también Juan Navarro Reverter. Y exposición en la que se presenta ya la Estatua de la Libertad. Y ya os digo, da un premio a Guastavino. Y cuando se hace la exposición de Chicago de 1893, es decir, que Guastavino ya está allí, ¿vale? Es una exposición gigante, una cosa enorme de tamaño. El representante vuelve a ser Juan Navarro Reverter, que la verdad es que viajaba muy bien, digamos, a costa de estas cosas. El representante español, el embajador español en aquel momento es este señor que veis aquí, que es Enrique Dupuy de Lom, que es el hijo de Santiago Dupuy de Lom, el que monta la fábrica de vapor en la Batifora, ¿vale? Este señor era el embajador, digamos, de España allí, y eligen a Guastavino, digamos, como arquitecto del pabellón. Curiosamente son tres valencianos en la diáspora, y ¿qué cogen? Pues se les ocurre reproducir la lonja, que es una cosa bastante curiosa para la época. No se entendía muy bien, pero bueno, había una especie de conjura, ¿no?, de los tres valencianos por representar. Aparte, Guastavino apreciaba mucho la lonja por las bóvedas. La lonja representada que veis aquí no tiene el Consulado del Mar, se representa, digamos, solo una parte. Aquí la veis con el Consulado del Mar. Y se reproduce a 3/4 partes de tamaño, un poquito más pequeña, para que sea más económica. Aquí veis las imágenes del interior. La gente no le gustó mucho aquello porque la lonja es muy seca por fuera, no tiene mucha decoración, y aquello eran edificios todos muy pomposos.
pero los que se atrevían a entrar dentro decían, ¡uy, qué maravilla! Y dice, si lo llegas a ver, entro antes, ¿no? Bien, esta promoción de la lonja rebotó en Valencia porque fue luego contratado José Aiza, el escultor, para restaurar la lonja poco después, ¿no? Y una de las personas que visitó, digamos, ese pabellón en representación de España, en representación de la Casa Real, es doña Eulalia de Borbón, hija de Isabel II, hermana de Alfonso XII. Era una chica bastante independiente para la época, bastante libre pensante en algunas cosas, de manera que cuando llegó allí, la verdad es que la prensa la trató muy bien, pero en 2 días se enemistó con toda la prensa y al final prácticamente no querían ni verla, porque, a ver, decía un poco lo que pensaba y aquello no parece que gustaba mucho. Bien, es curioso porque ella dice, en sus memorias, dice, no, le dice, el pabellón español estaba lleno de valencianos, o sea, no dice quién, pero dice que había un montón de valencianos allí. Bueno, pues el señor Dupuy-de-Lome, Enrique Dupuy-de-Lome, se quedó en Estados Unidos como embajador y fue justo el que, creo que es el 9 de febrero de 1898, envía un telegrama por vía secreta, por valija secreta, al gobierno español diciendo: el presidente McKinley es un botarate. La traducción, digamos, literal es un botarate. Y eso, más la explosión del Maine, provoca la guerra hispano-estadounidense. O sea, digamos, todo está un poco aquí como unido, ¿no? El telegrama, sabéis que lo filtraron y, digamos, lo cogieron, lo publicaron y, bueno, con la prensa sensacionalista, pues se creó una guerra que no debería haberse creado. Bueno, ya un poco para acabar. Bueno, esto es curioso porque es la casa donde de alguna forma se jubila Guastavino, ¿vale? Guastavino padre, bueno, pues un poco ya hacia, digamos, final de su vida, se compra esta casa en Black Mountains y curiosamente no tiene ni bóvedas ni cúpulas y además estaba construida de madera. Y lo curioso que él, que había vendido toda la vida el sistema antifuego, pues esta casa se incendió. Ya tiempo después, pero curiosamente, ¿no?, se incendió pues justo su casa. Bueno, pues en ese sitio construyó una iglesia, que es esta, y bueno, no tanto por fuera, pero sí que la parte de la cúpula, él declara claramente que se inspira en la Basílica de la Virgen, que había sido siempre un poco su referencia, ¿no?, como su, no parroquia, pero digamos la iglesia de su referencia. Aquí veis la cúpula, que es una cúpula elíptica. Y bueno, pues y allí, pues esto es un poco, digamos, el recorrido. Allí muere en 1908, ya el hijo continuará hasta los años 60, cuando ya definitivamente se cierra un poco la aventura de los Guastavino. Pero bueno, esta foto de familia de las cúpulas de Guastavino creo que es bastante expresiva, ¿no? Un poco de cómo, pues, de alguna forma fueron capaces de dar realmente el carácter, ¿no?, de la arquitectura, sobre todo norteamericana, que es donde dieron como más, quizá más impronta o más, dejaron más su huella, ¿no?